Apreciados hermanos de Guatemala, que Dios pueda bendecirles grandemente. Es para mí un maravilloso privilegio el que Dios me ha dado de compartir brevemente con ustedes durante estos minutos para tratar de dar respuesta concreta a dos preguntas que siempre llaman la atención de la gente. La gente se pregunta, pastor, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? ¿Por qué hay una Biblia que se llama Reina Valera? ¿Por qué hay una que es el siglo XXI? ¿Por qué hay otras que Dios habla hoy? Que la Biblia de Jerusalén, que la Cantera Iglesias, que la Nueva Versión Internacional. ¿Será que todas esas Biblias son distintas? ¿Cuál sería entonces la Biblia que yo debo leer para no extraviarme y conocer perfectamente los caminos del Señor? Y una segunda pregunta, también muy importante, que la gente se hace, es por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia tradicional que usan los protestantes. La Biblia protestante tiene solo 66 libros, la Biblia católica tiene 72 libros. ¿Por qué entonces los protestantes, entre los cuales estamos nosotros, los adventistas del séptimo día, no usamos esos 6 libros? ¿Y por qué la Iglesia católica sí usa esos 6 libros como material inspirado y que tiene autoridad para definir creencias, normas y estilo de vida tal y como lo concibe en la Iglesia Católica Romana? Así que vamos a tratar de dar respuesta a esas dos preguntas. ¿Recuerdan cuál fue la primera pregunta? ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Y la pregunta número 2, ¿por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante? Pues avancemos con estas dos inquietudes. En primer lugar, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Es una pregunta legítima. La gente siempre saca a relucir ese tema, pero yo creo que la cosa no es tan grande como se puede ver. Sí, hay distintas versiones de la Biblia, no porque la Biblia sea distinta, no. La Biblia es la misma y usted puede comenzar a comparar varias versiones de la Biblia y usted se va a dar cuenta que si son, por supuesto, Biblias serias, hechas con un criterio científico, académico, apegado a lo que realmente dicen los textos griegos y hebreos, usted se va a dar cuenta que la diferencia no es tan grande como uno la supone cuando le hablan de que hay tantas versiones de la Biblia. Yo quisiera ponerte, para que vayamos entendiendo muy bien esto, quiero ponerte un par de ejemplos y yo voy a tomar, a ver dónde la puse, aquí está la Biblia, voy a tomar esta Biblia. Esta es una Biblia católica. Es la Biblia Cantera Iglesias. Fíjate cómo esta Biblia, que es católica, cita el cuarto mandamiento, el que habla con respecto al sábado. Yo sé que nosotros decimos, no, que los católicos cambiaron los mandamientos. Sí, hay algunas versiones católicas que no son versiones responsables ni serias, que sí, que han cambiado los mandamientos, han tomado el segundo mandamiento que prohíbe construir imágenes y las han quitado. Pero esta Biblia, la Cantera Iglesias, aunque es una Biblia que está enfocada en el pensamiento católico romano, es una Biblia que está apegada a en este caso, al texto hebreo. Miren cómo dice el cuarto mandamiento aquí. Recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu faena, mas el séptimo día es sábado en honor de Yahvé. No harás ninguna faena, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tomar ahora otra Biblia, voy a tomar esta, la Nueva Versión Internacional, y notaste que sonaba extraño, ¿no? Que aquella decía faena. No se puede participar de las faenas en sábado. La Nueva Versión Internacional, ahora voy a tomar otra Biblia totalmente distinta con otro grupo de traductores, una Biblia más. Esta no tiene los apócrifos, esta sí tiene los apócrifos. Ahorita vamos a volver a esto. Esta es una Biblia más de corte protestante, más apegada
a ciertos principios de traducción. Entonces miren cómo esta Biblia, que es muy distinta a la Cantera Iglesias, traduce el cuarto mandamiento. Ella dice, acuérdate del sábado. ¿Recuerdan cómo decía este? Este decía recuerda. Este dice acuérdate del sábado para consagrarlo. Aquella decía santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que hayas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Este decía, la última parte, y no hagas en este día ningún trabajo. Aquella decía ninguna faena. A ver, ¿cuál es la diferencia entre santificar o consagrar? Entre no hacer ningún trabajo o no hacer ninguna faena. En realidad, entonces, lo que quiero que vean es que haya versiones distintas de la Biblia no significa que esas versiones estén dando un mensaje distinto bajo ninguna circunstancia. Todas esas Biblias, Dios habla hoy, Biblia de Jerusalén, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, La Palabra, la Biblia latinoamericana, la traducción al lenguaje actual, son versiones distintas de la Biblia, pero el mensaje en esencia sigue siendo el mismo. Puede cambiar una palabra, puede cambiar una frasecita, pero la esencia es igual en cualquiera de estas versiones. Consagrar el sábado es lo mismo que santificarlo. No hacer ningún trabajo es lo mismo que no hacer ninguna faena. Entonces, muchas veces esas versiones de la Biblia simple y llanamente expresan con palabras distintas, el mismo mensaje. Usted se preguntará, pero ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué no dejar una sola que sea consagrar o que sea solo santificar? Ah, espérate. El lenguaje es un ente tan vivo como las personas que lo hablamos. Y el lenguaje va cambiando. Como el lenguaje va cambiando, entonces las traducciones antiguas se van tornando un poco vetustas, obsoletas. Muchos de ustedes, por ejemplo, leían antes la Reina Valera de 1909, que dice, y viole Jesús, y Jesús iba por ahí y dice miróle y dijóle, y entonces usa una serie de expresiones que ya no son propias del español del siglo XXI. Entonces muchas veces la intención de estas nuevas versiones de la Biblia es simple y llanamente presentar el mensaje desde una perspectiva más entendible para el lector moderno. Entonces, a veces, en ese proceso, la Biblia tiene que ser cambiada. Déjenme ponerles un par de ejemplos. Vamos al libro de Romanos. En Romanos capítulo 5, yo voy a leer 3 versiones distintas. La clásica entre nosotros, por supuesto, la Reina Valera del 60, dice así cuando en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros eso suena a música celestial, porque nosotros hemos crecido entendiendo y escuchando el concepto de justificado por la fe. Ahora, imagínate cuando tú no eras creyente, cuando tú estabas allá afuera, ¿qué tú entendías que significaba la palabra justificar? En realidad tú entendías la expresión justificar con el mismo sentido en el que le entiendes ahora que eres cristiano. Entonces, a veces los traductores toman el texto y crean una versión que pueda la gente entenderla aún cuando no sea cristiana. Por ejemplo, una versión muy buena para este tipo de público es la traducción al lenguaje actual. Miren cómo dice la traducción al lenguaje actual. Recuerda lo que había dicho, ¿verdad? La Reina Valera del 60. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren ahora, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él
Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo y por eso ahora vivimos sin paz. Noten, aquí ha habido un cambio. Allí decía, justificado pues por la fe. Pero una persona que no entiende el concepto de justificación por la fe puede quedarse con un mensaje a medias. Pero ahora, la traducción al lenguaje actual entonces lo pone todavía mucho más entendible. Eso de justificado lo que significa es que Dios te acepta. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Entonces, eso es lo que significa justificación por la fe. La justificación por la fe es que Dios nos aceptó porque nosotros confiamos en lo que Jesús hizo. Pues ahora esta versión lo pone en un lenguaje mucho más sencillo, y como nosotros no usamos en nuestro lenguaje cotidiano la expresión yo tengo fe en ti, yo confío en ti, o yo te justifico, no, yo te acepto, esta versión viene y lo pone en un vocabulario que es entendible para todos. Dios nos ha aceptado equivale a Dios nos justificó, porque confiamos en Él equivale a que tenemos fe. Noten, el mensaje es el mismo. La palabra puede variar, pero el mensaje es el mismo. Una versión también muy buena, la Dios habla hoy, dice, puesto que ya Dios nos ha hecho justo, gracias a la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces ya que la expresión justificado lo dice, no, Dios nos hizo justo. Entonces, en fin, cada versión es útil porque responde a la necesidad del grupo al que va dirigida. Por eso no es bueno que nosotros solamente estemos casados con una versión de la Biblia. Toda versión de la Biblia, salvo una versión como la de los Testigos de Jehová, que es una versión adaptada para ajustarse a sus creencias, pero toda versión de la Biblia siempre tiene una utilidad y es provechosa. También tenemos que hacer una diferencia. Cuando yo le leí ahorita en una Biblia como la Cantera Iglesias o como la Reina Valera del 60, estamos hablando de Biblias que son traducciones formales, son muy apegadas al orden y a la estructura del idioma original. Una versión como por ejemplo la Dios habla hoy o la Nueva Versión Internacional son versiones más dinámicas, o sea, no están tan apegadas a la estructura del hebreo o el griego, sino que tratan de dar el mensaje con una estructura que sea más comprensible para el lector del siglo XXI. Y tenemos por ejemplo la traducción al lenguaje actual, que más que una traducción formal o una traducción dinámica, en realidad esto es una paráfrasis, es más una interpretación. Este tipo de versiones en algunos casos puede ser muy buena y en otros casos puede que no sea tan buena, porque al hacer una paráfrasis el comité encargado de la traducción puede cambiar el sentido de lo que realmente el autor bíblico quería decir. Pero eso es en muy pocos casos se puede correr ese riesgo. En sentido general, todas esas versiones de la Biblia presentan el mismo mensaje, pero cambian porque van enfocadas a distintos públicos. Biblia como la Jerusalén, como la Cantera Iglesias, como esta que me gusta mucho a mí, la Biblia del Peregrino, son Biblias más académicas, más enfocadas a personas que son especialistas en el texto bíblico. Hay otras Biblias que, como las versiones Reina Valera, por supuesto van dirigidas al gran público, y versiones como la Dios habla hoy y otras que tratan de explicar el mensaje en expresiones mucho más sencillas, pero en esencia el mensaje sigue siendo el mismo. Un ejemplo, perdonen la irreverencia del ejemplo, pero creo que nos va a ayudar a entender la cosa. Cuando tú estás viendo una película, la película se filmó en inglés, pero te ponen a ti a verla ahí en Guatemala, ¿qué tú prefieres? ¿Que te usen el español de España y que todo es tío, mira, mi corazón hermoso, y con ese escepticismo? ¿Verdad que no te gusta? ¿Verdad que tú prefieres una traducción con un español más de nosotros, más latino, sin ese ceceo propio del español de España? Entonces, tú prefieres eso porque es el vocabulario que más se ajusta a tu cotidianidad. Bueno, pues a veces los traductores de la Biblia
Entonces preparan las versiones para ajustarla más a la gente como la gente habla. Nosotros que tenemos tiempo en la iglesia, nos parece normal hablar de vosotros oísteis, pero hombre, usted en Guatemala no habla así. A nadie usted le dice vosotros oísteis. No usamos ese tipo de expresiones. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No usamos eso. Entonces, esas versiones modernas de la Biblia, en lugar de decir vosotros, dicen, bueno, vosotros oísteis. No, ustedes oyeron. Pero yo os digo, no, pero yo les digo, porque así hablamos hoy. Y tratando de que nuestro español, de que el español de la Biblia se ajuste a la manera en la que nosotros hablamos. Por eso cada día surgen nuevas versiones de la Biblia, pero no tenga miedo, confíe que el texto sigue siendo el mismo. Con respecto a la segunda pregunta, solamente me quedan 4 minutos para terminar mi parte. Es una pregunta que merece mucho más tiempo de ahí, pero a grosso modo te digo lo siguiente. Esos libros que forman parte del Antiguo Testamento no están en el Nuevo Testamento. Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, algunos agregados al libro de Daniel, al libro de Esther, la carta de Jeremías, la sabiduría de Salomón, el Eclesiástico. Esos libros que fueron aceptados por los católicos ni siquiera están formando parte de la Biblia hebrea, la Tanakh. No están en esa Biblia hebrea. O sea, los judíos no lo aceptaron. Los creyentes de la iglesia primitiva tampoco lo aceptaron. No hay una sola cita de un libro de esos, de lo que nosotros llamamos apócrifos, los católicos lo llaman deuterocanónicos. No hay ni una sola cita de esos libros en el Nuevo Testamento. Así que la iglesia simple y llanamente no los aceptó. ¿Cuándo la Iglesia Católica aceptó esos libros? Bueno, la Iglesia Católica aceptó esos libros y lo incluyó como parte del canon a raíz del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue la respuesta que la Iglesia Católica dio a la reforma encabezada por Martín Lutero y otros reformadores. Ustedes recuerdan que el lema de la reforma era la Biblia y solo la Biblia. Había muchas enseñanzas entonces que el católico estaba enseñando, por ejemplo, como el purgatorio, como la inmortalidad del alma, el tema de las limosnas. Entonces, esos tipos de prácticas no estaban fundadas en la palabra de Dios. Así que cuando el protestante decía, sácame la Biblia y solo la Biblia, el católico se veía en problema, porque con la Biblia, tal y como ellos la tenían hasta el Concilio de Trento, no podían justificar creencias como el purgatorio, como que dar limosna te granjea la vida eterna y otras cosas que los católicos enseñan. Entonces ahora ellos tenían el desafío. ¿Cómo lo demostramos con la Biblia si la Biblia no dice eso? El Concilio de Trento entonces determinó agregar esos libros apócrifos al texto sagrado y entonces lo consideran como libros canónicos. Y ahora ellos usan esos libros para justificar enseñanzas que no forman parte de lo que es la Biblia hebrea y que no forman parte de la mentalidad del cristianismo primitivo. La mayoría de esos libros se escribieron durante lo que se conoce el período intertestamentario. Es un período donde básicamente los judíos entraron en contacto con la cultura griega y al entrar en contacto con la cultura griega incorporaron en esos libros enseñanzas que estaban más afín con la cultura griega que con el patrimonio religioso que ellos habían recibido a través de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Como esos libros enseñan ese tipo de cosas que no están en armonía con lo que los demás libros de la Biblia establecen, entonces los protestantes no aceptamos que esos libros tengan autoridad canónica.
¿Significa que los libros no sirven? No, por supuesto que no. Los libros, incluso en términos históricos, pueden ayudarnos a entender mucho del judaísmo en el tiempo de Cristo. Libros como Primera y Segunda de Macabeos, desde la perspectiva histórica, son sumamente importantes. Y otros libros como Tobías, como la sabiduría de Salomón, como el eclesiástico, también dicen cosas que pueden ser útiles en algún momento, pero eso no tiene, eso no significa que digan cosas que son útiles, que tienen un valor de autoridad o de caninosidad para nosotros, porque varias cosas que establecen allí contradicen directamente la palabra de Dios. Uno de los principios básicos de toda la Biblia es la armonía de las escrituras. Usted comienza a leer esos 66 libros que van desde Génesis hasta Apocalipsis y usted va a encontrar que hay una perfecta armonía entre ellos. Estos 6 libros, al ser incorporados al canon, rompen esa armonía porque enseñan muchas cosas que contradicen abiertamente lo que ya se había establecido antes de que estos libros fueran escritos. Así que por eso no aceptamos esos libros apócrifos, pero yo creo que como lectura son muy útiles. Yo mismo lo leo cada cierto tiempo. Creo que ayer o antes de ayer estaba leyendo Sabiduría de Salomón por un trabajo que estoy haciendo. Así que esos libros tienen su valor, pero no son libros con autoridad para regir las normas, la conducta y la fe del creyente. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que la respuesta a estas 2 preguntas pueda despejar las dudas que tú tenías en relación a esos 2 cuestionamientos. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia y por qué los protestantes no utilizamos los libros apócrifos? Que Dios te bendiga.